Saludos cordiales. Soy María Ángeles Esteve de Aranas, maestra de Reiki. En este canal de YouTube, en la web y en el blog, expongo reflexiones basadas en mi interpretación del Kybalión, o las 7 leyes universales. Versan sobre nuestro nivel de conciencia o frecuencia de vibración y de las paradojas del ser humano. Lo que ves es lo que eres. Un día te das cuenta de que unos problemas que te agobiaban ya no lo hacen. Te das cuenta de que te sientes más liviano y feliz. No ha ocurrido de la noche a la mañana, pero sí has tomado conciencia de ello en un instante. El cambio se produjo lentamente, aprendizaje y comprensión constantes, hasta que un día te das cuenta de que dejaste atrás una forma de ver el mundo. Mientras el cambio se producía, te sentías insatisfecho contigo mismo. No sabías cómo lograr dejar lo que te lastimaba. No era cuestión de que los demás cambiasen. En tu fuero interno sabías que el cambio dependía solo de ti mismo. Los demás eran el espejo donde se reflejaba tu malestar, para que fueras tomando conciencia de ello. Una vez logrado, el espejo, que es el mundo y quienes lo habitan, sin dejar de reflejar lo que te molestaba, porque el mundo, por más que lo deseemos, no es un lugar idílico, despierta en ti comprensión, compasión, agradecimiento por haberlos superado y deseo de que los demás logren también hacerlo. Por ejemplo, si eras egoísta, reconocerás el egoísmo en el espejo, pero lo verás con ojos nuevos. Verás sus inconvenientes y el malestar que provoca a quienes lo padecen y a quienes lo sufren. Y verás los beneficios de la generosidad. El espejo siempre te muestra el reflejo de lo que ahora sientes. Lo has conseguido. Has aumentado tu propio respeto y te sabes más fuerte. Te has superado a ti mismo. El último paso es la suma de todos los demás que le precedieron. Una vez damos un trabajo por terminado, no cuenta el tiempo invertido ni el esfuerzo que ha costado. Lo que cuenta es cómo nos sentimos. Ahora, la vida es así. Tomarás conciencia desde esta nueva perspectiva de que hay otros cambios con los que lidiar. Y la vida, experiencia a experiencia, comprensión a comprensión, te acompañará en el recorrido. Lo logrado es la antesala de lo venidero. Del mundo exterior tenemos una percepción muy limitada. Su alcance depende de lo que nos muestran nuestros sentidos. El mundo interno no tiene límites. Cuanto más te adentras en él, más lo comprendes. Nuestros sentidos son el puente que une las dos realidades. Hemos de tomar conciencia de que interpretamos el mundo externo según los parámetros que nos marca nuestro mundo interno. Un mismo objeto o persona es visto según cómo su observador lo percibe. Hay tantas versiones como observadores, todas ciertas. Nosotros también nos creamos una idea de nosotros mismos. El reto consiste en no sucumbir al autoengaño, cuando lo que percibimos no nos gusta. Podemos caer en la tentación de crear una imagen mental idílica de cómo deseamos ser vistos. Justificamos actitudes poco dignas o sencillamente las obviamos.
Pero el espejo siempre es un fiel reflejo de lo que somos, no de lo que queremos ser. Intentar mantener esta imagen ficticia es un desgaste enorme de energía. El autoengaño nos crea insatisfacción interna, que nos lastima. La insatisfacción es la que nos impele al cambio. Si deseas ver realmente reflejado en el espejo como hoy o ahora eres, contempla desapasionadamente el mundo. Fíjate en lo que te produce rechazo visceral en los otros. ¿Qué es lo que no perdonas? ¿Qué es lo que despierta tu ira ciega? Tu deseo de castigar sin compasión, tu envidia, tu rencor. Eso te muestra lo que hoy eres que no aceptas. Aún no puede tu mente aceptarlo, solo puede verlo reflejado en otros. Fíjate en lo que te produce alegría, afán de superación, bienestar, humildad, compasión, serenidad, generosidad, amor. Eso también está en ti. La humildad hace que veamos como naturales estos buenos sentimientos sin volvernos engreídos, dominados por el ego. Los reconocemos instintivamente en los demás. Podemos reconocer la bondad en el espejo, tanto si ésta anida en nuestro interior como no. Si está, el sentimiento que nos despierta es de hermandad y alegría. Si no está, nos despierta el deseo de destrucción, rencor y envidia. El espejo refleja lo que somos. Los ojos son el espejo del alma. El espejo nos muestra qué partes de nuestra personalidad nos dañan y cuáles nos benefician. Crecemos cuando logramos superar por convicción las que nos dañan y potenciamos también por convicción las que nos benefician. Si eres capaz de ver belleza, humanidad y sabiduría en el mundo, si te alegras por ello, si eres capaz de ver horrores, injusticias y desmanes, y te lamentas y compadeces por ello, en tu mundo interno prevalecen la serenidad, el respeto y la bondad. Te agradeceré comentes mis reflexiones. Juntos aprendemos. Muchas gracias por tu atención.